Hola, ¿qué tal? Bueno, quería hacer este vídeo porque si tienes una estación meteorológica, sabrás que, bueno, que la estación no se cuida sola, sobre todo si los sensores son mecánicos. Así que em, quería hacer este vídeo para enseñaros cómo mantener vuestra estación. En mi caso, mi estación es una Davis, es la Vantage Pro 2. Pero esto aplica a muchísimas otras estaciones, porque la gran mayoría de estaciones tienen sensores que son muy parecidos. Pero si gozáis del placer de tener una Davis como esta, os voy a enseñar un poco cómo hacer el mantenimiento, ¿vale? Para hacerlo bien hay que desmontar la estación, ¿vale? Y lo vamos a hacer sensor por sensor, ¿vale? Esto quiere decir que primero iremos de lo sencillo a lo complejo. Lo más sencillo es limpiar el pluviómetro, la base del pluviómetro y después el sensor de temperatura y radiación y o la placa solar, que está aquí, ¿vale? Iremos por partes porque, bueno, a ver, no es complicado, ¿vale? Pero puede complicarse porque es un poco lioso, porque hay ciertos componentes de la estación que llevan un cierto orden, tanto a la hora de desmontar como montar, y que si no estás atento se te puede liar un poco, ¿vale? Vamos allá. Bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer yo es desmontar el pluviómetro, porque es de la parte más sencilla, es de las partes más sencillas de quitar de la Pro 2. Como podéis ver aquí, aquí tenéis el colector de lluvia, que tiene un protector. Lo que tenemos que hacer es quitarlo. Giramos en sentido antihorario y cuando hagamos el clic, sacamos el protector. El siguiente paso es quitar la base del colector, que es esto de aquí, ¿vale? Esto puede complicarse un poco porque, claro, si no hacéis mantenimiento muy continuo de la estación, lo que puede ocurrir es que sacarlo, o sea, esté duro al sacarlo. Y hay que girar el colector en sentido antihorario. Para eso hay que hacer fuerza, bastante fuerza. Si no podéis o creéis que no tenéis suficiente fuerza, pedid ayuda a alguien para que os ayude a sujetar la estación, ¿vale? Bueno, lo que he hecho, si estáis solos o no tenéis ayuda a la hora de hacer el mantenimiento y tenéis que sacar la base, pero está demasiado duda y no podéis, os recomiendo aplicar un 3 en 1 a cada parte de las juntas. Veréis que hay 4 juntas, ¿vale? Por donde gira, digamos, la base. Y yo lo que he hecho ahora es aplicar un poco de 3 en 1. Esperamos un poco a que penetre, por así decirlo, y probamos de sacarlo otra vez. Cuidado si tenéis la estación instalada en el campo, aseguraos de que no tenéis visitantes inesperados, ¿vale? Porque esto no es la primera vez que me pasa. Cada vez que hago mantenimiento de esta estación, me encuentro una o varias amigas de estas. Vale, una vez hayáis conseguido quitar la base del pluviómetro, esto es lo que veréis, ¿vale? Mirad cómo está de sucio, en mi caso. Este mantenimiento lo tenéis que intentar hacer una vez al año, como mínimo, ¿vale? Sobre todo si tenéis la estación en una zona rural. Bueno, tanto si tenéis la estación en una zona rural como si no la tenéis, ¿vale? Hay que limpiar cada una de las partes, la que os dé más rabia, pues la limpiáis. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es limpiar la superficie de la base del pluviómetro. Y luego me centraré en el pluviómetro en sí, ¿vale? Luego ya veréis lo que haremos a continuación para limpiar el resto de partes. Bueno, hay varias maneras de limpiar el pluviómetro y la base del pluviómetro. Yo lo que os recomiendo, bueno, es sobre todo limpiar la cucharilla del pluviómetro. Y luego la base se puede separar del resto de la estación, ¿vale? Veréis que hay 3 tornillos, ¿vale? Que forman un triángulo, ¿vale? Necesitaréis un destornillador de estrella para poder quitarlos, ¿vale? Y cuando los desatornilléis podréis limpiarlo más a fondo. Bueno, lo que he hecho ahora es desencajar el pluviómetro del resto de la estación, ¿vale?
Para ello, veréis que aquí esto se coloca como si fuera una... tiene aquí como un huequecito por el cual tiene una especie de raíl por el cual se inserta. Y hay un pequeño tornillito el cual se tiene que insertar justo aquí, en este huequecito. Con un destornillador de estrella de este tipo será suficiente y esto os permitirá sacar todo el pluviómetro y así podéis hacer una limpieza bien a fondo. Es importante cuando vayáis a hacer la limpieza de los sensores tener en cuenta este elemento, ¿vale? Este es el transmisor y tiene una puertecita, una placa, la cual se puede quitar del resto de la estación. Para ello hay que levantar un poquito esta pestaña y hacer fuerza hacia arriba, ¿vale? Cuando abrís la compuerta podréis ver todo el circuito electrónico que tiene la estación, ¿vale? Y ahora para separar esta compuertecita del resto de la estación veréis que aquí hay como un cable que es lo que conecta la placa solar con el circuito electrónico. Esta pieza hay que separarla, es muy fácil, ¿eh? Lo único que tenéis es que hacer es con la mano tirar hacia afuera y ya está, lo separaréis. Una vez lo hayáis separado, veréis que queda este huequecito aquí, veréis estos dos alambres en punta que sobresalen, tenéis que encajarlos a la placa solar para poder unir esta pieza, la placa solar. Y aquí esto es muy importante, tenéis que ir con mucho cuidado con estos cables, porque son los cables que conectan los sensores al transmisor, ¿vale? Todos los cables sobresalen por este huequecito, que aquí este huequecito tiene una almohadita para que no se meta la humedad. Esa esponjita tenéis que quitarla y tenéis que ir con mucho cuidado cuando quitéis los sensores. Es un poco complicado y tenéis que tener paciencia, pero no hagáis fuerza, ¿vale? No lo forcéis, ir con mucha calma, porque si se rompe el cable, tenéis que comprar un sensor nuevo, ¿vale? Bueno, una vez hayáis conseguido separar la base del pluviómetro con el resto de la estación, quitando los tres tornillos grandes, esto es lo que os va a quedar, ¿vale? Sobre todo es muy importante que ordenéis bien cada herramienta, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego hay mucho tornillo, hay mucha arandela y después, si no tenemos un orden, nos vamos a perder y no sabremos con qué va cada cosa, ¿vale? Con lo cual el orden es súper importante a la hora de hacer el mantenimiento, ¿vale? Yo lo que hago es juntar cada cosa con su correspondiente parte. Por ejemplo, yo sé que los tornillos grandes y estas arandelas van con la base del pluviómetro, ¿vale? Pero yo es lo que digo, la clave es ordenar bien las cosas. Ahora aquí tenéis varias opciones. Si queréis hacer una limpieza a fondo, podéis separar otra vez. Bueno, yo he vuelto a poner el pluviómetro, pero no tiene por qué ser así. Pero tenéis que ir con mucho cuidado a la hora de limpiar la base para no mojar o no humedecer excesivamente la placa electrónica, ¿vale? Tened en cuenta que estos cables de aquí, estos conectores son bastante delicados, sobre todo veréis que tienen una pestaña, tenéis que ir con mucho cuidado con esta pestañita de aquí. Si la rompéis os cargáis el conector. Y si os cargáis el conector, tendréis que comprar un sensor nuevo, ¿vale? Tenéis que ir con cuidado a la hora de limpiar. Bueno, aquí lo que he hecho es limpiar la base, la parte trasera lo que es la base del pluviómetro. Es una zona bastante complicada de limpiar porque, como veis, tiene muchos huecos. Y aquí lo que he hecho es aplicar un poco de limpiacristales, pero podéis aplicar, si tenéis dosificador con agua, mejor, ¿vale? Son zonas de difícil acceso, o sea, llegar con el trapo es un poco complicado aquí, pero basta que le paséis un poquito de dosificador y ya está, sobre todo también por aquí, que también hay mucho hueco, tal, y es difícil de limpiar. Bueno, una vez hayáis conseguido limpiar lo que es la base del pluviómetro, un poquito la caja con la placa solar, el transmisor. Ahora viene la parte que para mí es un poco más complicada, que es limpiar el sensor de temperatura.
Como veis, el sensor de temperatura está protegido por 5 platos, ¿vale? 5 platos que son de plástico duro y como veis en mi caso están asquerosos, ¿vale? Y veréis que de aquí sobresale el cable, pero aquí, ¿por qué es complicado? Porque estos 5 platos se tienen que colocar en orden, ¿vale? Yo lo voy a hacer con cuidado, ¿por qué? Pues porque creo que se me han metido avispas. Efectivamente, mirad, mirad. Está lleno de avispas. Lleno de avispas. Tenéis que ir con mucho cuidado si tenéis la estación en el campo. Estos 5 platos tienen que colocarse en orden, ¿vale? Y tenéis que ir con mucho cuidado o acordaros bien de poner los platos en el orden correcto, ¿vale? Si tenéis alguna duda, o sea, no hay problema porque en internet está el manual de los sensores de la estación. Pero digo, bueno, ¿por qué digo que es complicado? Primero, por una parte, por esto. Y segundo, que creo que lo más complicado es conseguir hacer o espantar los visitantes inesperados que haya, que eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Hacerlo con cuidado, no sé muy bien cómo voy a hacerlo ahora. Voy a hacer un comentario luego a ver cómo soluciono esto. Cosas inesperadas, pero sobre todo ir con mucho ojo. Bueno, la mejor parte de este vídeo yo creo que no la he grabado y ha sido la parte en la que hemos tenido que desterrar a todas las avispas que había. Que no las he contado todas, pero debía haber como 15 o 20. Todas pegadas al sensor, todas. No podían estar en otro lado, todas pegadas al sensor, claro que sí. Bueno, después de este impasse, ¿qué quería comentar? Ah, sí. Importante, este platito de aquí, que es el que está arriba del todo, el que va colocado al resto, es el que tiene el sensor de temperatura, que es este cubito de aquí, ¿vale? Y tenéis que fijaros bien en cómo está colocado, porque veréis que tiene como un platito extra, y este platito extra se puede desmontar, ¿vale? Y sobre todo tenéis que fijaros también en el orden en el que están dispuestos el resto de platos, que son estos de aquí, ¿vale? Primero el que tiene el sensor, después los que tienen los agujeritos y después los dos del final, que son iguales, ¿vale? ¿Cómo limpiar el sensor de temperatura? Pues con un paño húmedo, ¿vale? No le echéis spray de ningún tipo, aunque sea con agua, ¿vale? Porque eso puede estropear el sensor. Con un paño húmedo es suficiente, ¿vale? Y en los platos sí que se pueden mojar, podéis echarles productos de limpieza, lo que sea. Eso no hay problema, pero sí que es importante que tengáis esto en cuenta a la hora de limpiar el sensor de temperatura, siempre con paño húmedo. Todo lo que sea, o todo lo que tenga pinta de que tenga un circuito eléctrico, con un paño húmedo, siempre. No lo mojéis directamente porque se podría estropear el sensor. El sensor de temperatura y humedad está enganchado a este platito grueso mediante 3 tornillitos, que aquí están los huecos porque ya los he quitado. Y como he explicado antes, los he dejado a un lado, pero bien agrupados para saber yo después dónde tengo que colocar las cosas, ¿vale? Y ahora, a continuación, se puede extraer el sensor de temperatura y humedad y podemos limpiarlo todo, tanto plato como sensor. Yo lo que haría sería limpiar una cosa al mismo tiempo. No lo intentéis limpiar todo de golpe porque después lo más probable es que os hagáis un lío y no sabéis dónde va cada cosa. Vale, una vez hayáis limpiado el sensor de temperatura y humedad con paño húmedo, recuerdo, podéis quitar la plaquita gruesa a la cual está adherido, quitando estos dos tornillitos de aquí, y podéis limpiar estos dos platos. Bueno, una vez hayáis limpiado los platos con el sensor de temperatura con cuidado y los hayáis puesto en orden, ahora la misión es volver a reconstruirlo todo. No debería ser complicado si habéis ido con cuidado, y sobre todo lo que he comentado antes es los platos, como tienen que ir en un orden determinado, ir con cuidado e ir limpiándolos uno a uno, y así seguramente es poco probable que os equivoquéis. Y ahora nada, pues a volverlo a poner todo en orden.
Una vez lo tengáis todo listo para volver a poner las piezas en su sitio, acordaos de los tornillos grandes con sus correspondientes arandelas. Primero hay que meterle la arandela pequeña y luego la grande para tenerlo todo bien sujeto, ¿vale? Tenemos aquí por un lado los platos del sensor de temperatura y humedad que hemos limpiado anteriormente, la base con el pluviómetro y el transmisor y el protector del pluviómetro, ¿vale? ¿Qué hay que hacer primero? Hay que encajar la base del pluviómetro con el transmisor a los platos y hay que encajarlos en estos huequecitos de aquí, en estos huecos. Aquí es donde tienen que ir los tornillos estos grandes, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es encajar los huecos donde van a ir los tornillos, la base del pluviómetro, a los platos. Fijaros que hacen una forma de triángulo y lo único que hay que hacer es como un Tetris, hay que encajarlos. Bueno, ya he encajado la base del pluviómetro con el resto de el sensor de temperatura y humedad con los correspondientes tornillos y ahora lo único que hay que hacer es ir apretando. Una vez ya hayamos atornillado de nuevo la base del pluviómetro con el sensor de temperatura y humedad, ahora podemos volver a conectar los respectivos sensores a la placa con la electrónica. Para ello hay que tener cuidado, como he dicho antes, al pasarlo por el hueco por el tema de la pestañita, ¿vale? Por el tema de la pestañita del conector. Bueno, y una vez hayáis conseguido ponerlo todo en su sitio, sin haceros un lío, porque es fácil liarse, sobre todo con el tema de los platos, hay que fijarse muy bien. Un buen indicativo de que no los habéis colocado bien es que no se encajan. Cuando ponéis los tornillos de vuelta no encajan. Y nada, la última parte pues es simplemente colocar el colector de lluvia en su sitio y ya está, listo para volver a colocar en su sitio.